Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que me tiene realmente entusiasmado, algo que creo que va a revolucionar la forma en que vemos las series turcas. Prepárense porque vamos a sumergirnos en Turcas al Ataque, la serie que, según mis predicciones, va a arrasar en 2025. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, así que te aseguro que siempre encontrarás algo que te guste. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a hablar de Turcas al Ataque. Sé que el título suena un poco, digamos, provocador, pero ten paciencia conmigo. La idea es captar tu atención, y creo que lo logramos, ¿no? La verdad es que no tenemos aún información concreta sobre la serie. No se ha anunciado oficialmente nada. Pero precisamente por eso vamos a usar nuestra imaginación y crear la serie turca definitiva. Vamos a analizar qué elementos son los que hacen que las series turcas sean tan adictivas y vamos a combinarlos para crear una obra maestra hipotética que espero, algún día se haga realidad. Primero hablemos de la fórmula del éxito turco. ¿Qué es lo que hace que series como Erkencikus, Aşk Laftan Anlamaz o Sen Kalkam sean tan populares a nivel mundial? Para mí la respuesta es una combinación de factores. En primer lugar, están los protagonistas. Siempre tienen que ser guapísimos. No es negociable. Un hombre con una mirada intensa, que te haga suspirar con cada gesto, y una mujer con una belleza natural, dulce pero a la vez con carácter. La química entre ellos tiene que ser palpable, que sientas que la pantalla va a explotar de tanta tensión romántica. Y no me refiero solo a besos apasionados, sino a esas miradas que lo dicen todo, esos roces accidentales que te dejan sin aliento. Luego está la historia. Tiene que ser una historia de amor, obviamente, pero con un toque de drama. Un drama que te haga llorar a moco tendido, pero también que te haga reír a carcajadas. Una historia que te enganche desde el primer episodio y que te mantenga al borde del asiento hasta el final. Obstáculos insuperables, secretos del pasado, rivalidades familiares, traiciones inesperadas, cuanto más drama, mejor. Y no podemos olvidarnos del contexto. Las series turcas suelen estar ambientadas en lugares exóticos, con paisajes impresionantes y una cultura rica y fascinante. Estambul, Capadocia, la costa del mar Egeo, lugares que te hacen soñar con viajar y vivir una aventura romántica. Además, la música juega un papel fundamental. Las melodías son preciosas, emotivas, y te transportan directamente a la atmósfera de la serie. Entonces, ¿cómo sería Turcas al Ataque? Pues en mi mente la serie estaría protagonizada por un empresario exitoso y arrogante, pero con un corazón de oro, que conoce a una joven humilde y trabajadora que sueña con convertirse en diseñadora de moda. Digamos que él es el CEO de una gran empresa textil y ella es una empleada que trabaja en el taller de costura. El primer encuentro sería explosivo. Imagínenlo, ella, torpe como siempre, le derrama accidentalmente café caliente encima. Él, furioso, la reprende duramente. Pero al ver la mirada de arrepentimiento en sus ojos, se da cuenta de que quizás ha sido demasiado duro. A partir de ahí empiezan a cruzarse sus caminos de forma constante, y poco a poco van descubriendo que tienen más en común de lo que pensaban. Por supuesto, habría un villano o villana de por medio. Una exnovia despechada, un socio envidioso, un familiar codicioso, alguien que haría todo lo posible por separarlos y arruinar sus vidas. Este personaje sería crucial para crear tensión y mantener al público enganchado. La serie estaría ambientada en Estambul, con escenas impresionantes de la ciudad, desde el Gran Bazar hasta el Bósforo. También habría escenas en la costa, con puestas de sol románticas y paseos por la playa. Y por supuesto, la música sería espectacular, con canciones turcas tradicionales y modernas que te harían vibrar. Pero, ¿qué haría diferente a Turcas al Ataque? ¿Qué la haría destacar entre todas las demás series turcas? Creo que sería importante añadirle un toque de humor. No todo drama, también necesitamos momentos de comedia que nos hagan reír a carcajadas. Además, me gustaría que la serie abordara temas relevantes, como la igualdad de género, la importancia de la familia y la lucha por los sueños. También me imagino que la serie tendría algunos giros inesperados. Que el villano no sea quien esperamos, que un personaje secundario tenga un papel clave en la historia,
que los protagonistas tengan que superar pruebas difíciles para estar juntos. En fin, sorpresas que mantengan al público en vilo. Y por supuesto, el final tendría que ser memorable. Un final feliz, obviamente, pero no un final predecible. Un final que nos deje con una sonrisa en la cara y con ganas de más. Un final que nos haga creer en el amor verdadero y en la fuerza de los sueños. Sé que todo esto suena un poco idealista, pero para eso estamos aquí. Para soñar y para imaginar la serie turca perfecta. Y quién sabe, quizás algún día, algún productor turco vea este vídeo y decida hacer realidad Turcas al ataque. Sería un sueño hecho realidad. En resumen, Turcas al ataque sería una serie turca que combinaría los elementos clásicos del género, protagonistas guapos, una historia de amor apasionante, drama, paisajes exóticos y música emotiva. Pero también añadiría toques de humor, temas relevantes y giros inesperados para hacerla única y memorable. Una serie que te haría reír, llorar, soñar y creer en el amor. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado imaginando Turcas al ataque conmigo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad aprecio su tiempo y su apoyo. Me encantaría saber qué opinan de esta idea. ¿Les gustaría ver una serie como Turcas al ataque? ¿Qué elementos añadirían o quitarían? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia. Turcas al ataque, más allá de la fantasía, el potencial de un fenómeno cultural, ***. Hola de nuevo, amantes de las series turcas. Como prometí, hoy vamos a profundizar aún más en nuestra idea de Turcas al ataque. Hemos sembrado la semilla de la imaginación, ahora vamos a abonarla con ideas concretas, análisis profundos y, por qué no, un poquito de especulación sobre el impacto que podría tener una serie como esta en el panorama del entretenimiento. Para empezar, quiero retomar el tema del título. Turcas al ataque es, intencionalmente, un nombre llamativo. En un mercado saturado de contenido, la diferenciación es clave. Pero más allá del golpe de efecto, este título sugiere una propuesta fresca y audaz. No se trata solo de replicar la fórmula exitosa de las series turcas, sino de reinterpretarla, de darle una vuelta de tuerca que la haga destacar. Es una declaración de intenciones. Vamos a tomar por asalto tus emociones, tus prejuicios y tus expectativas. Ahora volvamos a nuestros protagonistas. Mencioné un empresario exitoso y una aspirante a diseñadora de moda. Pero, ¿quiénes son realmente? Vamos a darles una identidad más definida. Llamémoslo Demir. Demir es un hombre hecho a sí mismo, un líder nato, pero también un alma atormentada por un pasado que lo persigue. Su arrogancia es una coraza, una forma de protegerse de la vulnerabilidad. Su empresa, Estambul Textil, es su legado, su obsesión, pero también su mayor fuente de estrés. Demir necesita un contrapunto, alguien que le recuerde que la vida es más que negocios y poder. Y ahí es donde entra en escena nuestra protagonista femenina, Elif. Elif es una joven llena de talento y pasión, pero también de inseguridades. Su origen humilde y las dificultades que ha enfrentado la han hecho fuerte, resiliente, pero también la han marcado con una cierta timidez. Elif sueña con crear su propia marca de moda, con expresar su creatividad a través de sus diseños. Pero sabe que el camino es largo y difícil, y que necesita una oportunidad para demostrar su valía. El encuentro entre Demir y Elif no es solo un choque de café caliente, sino un choque de mundos, de personalidades, de expectativas. Él representa el poder, la ambición, el éxito material. Ella representa la creatividad, la esperanza, la autenticidad. Al principio se sienten atraídos y repelidos al mismo tiempo. Se irritan mutuamente pero también se admiran. Su relación es una constante tensión, un juego de seducción y rechazo que mantiene al espectador enganchado. Profundizando en la historia, el conflicto central no es solo el romance entre Demir y Elif, sino también la lucha de Elif por alcanzar sus sueños. Su trabajo en el taller de costura de Estambul Textil es solo el primer paso en su camino. Tendrá que enfrentarse a la competencia, a la envidia, a los prejuicios de un mundo dominado por hombres.
Tendrá que demostrar su talento, su visión, su capacidad de innovación. Y en ese proceso contará con el apoyo inesperado de Demir, quien poco a poco se convertirá en su mentor, su confidente y su mayor admirador. Pero no todo será fácil. La exnovia de Demir, Asl, una mujer sofisticada, ambiciosa y sin escrúpulos, hará todo lo posible por recuperar su lugar en la vida de Demir y en la empresa. Asl ve a Elif como una amenaza, una intrusa que pretende robarle lo que le pertenece. Y no dudará en utilizar todas las armas a su alcance para deshacerse de ella. Además, la empresa Estambul Textil estará amenazada por un oscuro secreto del pasado. Una trama de corrupción, traición y venganza que involucra a la familia de Demir y que podría poner en peligro todo lo que ha construido. Elif, sin saberlo, se verá envuelta en esta trama, y su vida correrá peligro. Para añadir un toque de frescura y humor, podríamos incluir personajes secundarios entrañables y divertidos. La mejor amiga de Elif, una joven extrovertida y alocada que trabaja como camarera y que siempre está dispuesta a dar un consejo. El diseñador jefe de Estambul Textil, un hombre talentoso y excéntrico que se convierte en el mentor de Elif y en su mayor aliado. Y el chofer de Demir, un hombre leal y sabio que siempre tiene una palabra de aliento para su jefe. En cuanto a los temas relevantes, Turcas al Ataque podría abordar la importancia de la educación, la lucha contra la discriminación, la defensa de los derechos de los trabajadores y la necesidad de proteger el medio ambiente. Podríamos mostrar cómo Elif utiliza su talento para crear diseños sostenibles y éticos, cómo Demir se involucra en proyectos sociales y cómo la empresa Estambul Textil se compromete con la responsabilidad social corporativa. Pero no nos olvidemos del romance. La relación entre Demir y Elif estará llena de momentos mágicos y emotivos. Escenas románticas en lugares emblemáticos de Estambul, cenas a la luz de las velas con vistas al Bósforo, paseos por la playa al atardecer, bailes bajo las estrellas. Y por supuesto, besos apasionados que te dejarán sin aliento. La música, como ya mencioné, jugará un papel fundamental. Canciones turcas tradicionales y modernas que te harán vibrar con cada escena. Melodías emotivas que te harán llorar a moco tendido y ritmos alegres que te harán bailar sin parar. ¿Y el final? ¿Cómo sería el final perfecto para Turcas al Ataque? Pues, en mi opinión, el final tendría que ser doblemente satisfactorio. Por un lado, tendríamos que ver a Demir y Elif juntos, felices y enamorados, superando todos los obstáculos y construyendo un futuro juntos. Y por otro lado, tendríamos que ver a Elif triunfando como diseñadora de moda, creando su propia marca y dejando su huella en el mundo. El final podría ser una gran presentación de la colección de Elif en la Semana de la Moda de Estambul. Demir, orgulloso y emocionado, estaría entre el público, apoyándola y celebrando su éxito. Y al final del desfile Elif subiría al escenario y le dedicaría su colección a Demir, agradeciéndole por creer en ella y por amarla. Pero más allá del romance y el éxito profesional, el final de Turcas al Ataque tendría que dejar un mensaje inspirador. Un mensaje sobre la importancia de perseguir tus sueños, de luchar por lo que crees y de nunca rendirte ante la adversidad. Un mensaje sobre el poder del amor, la amistad y la familia. Un mensaje sobre la belleza de la cultura turca y la riqueza de su gente. En definitiva, Turcas al Ataque no sería solo una serie turca más. Sería una experiencia, una aventura, un viaje emocional que te cambiaría la vida. Sería una serie que te haría reír, llorar, soñar y creer en el amor. Sería una serie que te dejaría con ganas de más. Y ahora, la gran pregunta, ¿es posible que una serie como Turcas al Ataque se haga realidad? Yo creo que sí. El mercado de las series turcas está en auge, y cada vez hay más productores dispuestos a invertir en proyectos innovadores y originales. Si logramos transmitir la pasión y la visión que tenemos para esta serie, estoy seguro de que encontraremos a alguien que quiera apostar por ella. Así que, productores turcos, si están viendo este vídeo, tomen nota. Turcas al Ataque es la serie que están buscando. Una serie que tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito mundial. Una serie que no solo entretiene, sino que también inspira. Una serie que te robará el corazón. Y a ustedes, mis queridos suscriptores, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura imaginaria. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que se hayan emocionado tanto como yo con la idea de Turcas al Ataque. No olviden dejar sus comentarios abajo contándome qué les ha parecido esta idea y qué elementos añadirían o quitarían. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan.
Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y quién sabe, quizás en el próximo vídeo tengamos noticias emocionantes sobre turcas al ataque. Crucemos los dedos.